Sean bienvenidos a esta clase de inglés para estudiantes de segundo año de bachillerato en esta fase 1, semana número 7. Comenzamos. Lo primero que vamos a copiar es la fase 1, semana 7, además del contenido. Passive voice in the past tense. Siempre haciéndole atenta invitación a que puedan revisar los indicadores de logros y los productos que se quieren alcanzar en esta clase. 1.1 Activation. Lee cuidadosamente la información relacionada con la voz pasiva. Y luego tenemos estos títulos: The Passive versus the Active Voice. The Active Voice. Most countries in Latin America speak Spanish. The Passive Voice. Spanish is spoken in most countries in Latin America. Ahora vamos a estudiar el movimiento de la voz activa hacia la voz pasiva, por lo que tenemos esta oración: Most countries in Latin America speak Spanish. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a mover lo que es el objeto directo Spanish y va a pasar a funcionar en la voz pasiva como el sujeto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser con el verbo principal que está en presente simple, lo vamos a convertir al pasado participio. Así que de speak pasa a ser spoken y lo agregamos a la voz pasiva. Y de acuerdo al tiempo en que está la oración en voz activa, como está en presente, utilizamos is, que es el presente del verbo to be. Además, agregamos una preposición para poder tener nuestro complemento, lo que hace falta a lo que es la voz pasiva, y luego de la preposición agregamos. Y nos queda de esta manera. No olvidemos también colocar el punto porque es muy importante. Spanish is spoken in most countries in Latin America. Use of the passive voice. Uso de la voz pasiva. Passive voice is used when the focus is on the action. La voz pasiva se utiliza cuando el enfoque está en la acción. It is not important or not known, however, who or what is performing the action. No es importante o no se sabe, sin embargo, quién o qué está realizando la acción. Example: A letter was written. Una carta fue escrita. The focus here is on the fact that a letter was written. We don't know, however, who wrote it. El enfoque aquí es en la realidad que una carta, o se basa en la realidad que una carta fue escrita. No sabemos, sin embargo, quién la escribió. Sometimes a statement in passive is more polite than active voice, as the following example shows. Example: A vase was broken. Algunas veces una afirmación en pasivo es más amable que en voz activa, como lo muestra el siguiente ejemplo. Y ahí está el ejemplo: un jarrón fue roto. Focus here is on the fact that a vase was broken, but we don't blame anyone. El enfoque aquí se basa en la realidad de que un jarrón fue roto, pero no culpamos a nadie. Luego nos piden compararlo con la voz activa. You broke the vase. Tú rompiste el jarrón. Y a pesar de esto, no quiere decir de que vamos a andar hablando por ahí todo el tiempo en voz pasiva. Solamente es un ejemplo. 1.2 Presentation. Estudia cuidadosamente cómo se estructuran las oraciones usando la voz pasiva. Form of the passive voice. Y acá se muestra una estructura: subject plus the appropriate form of to be plus past participle. Es decir, sujeto más la forma apropiada del verbo ser o estar
más el pasado participio. Y luego nos explican a qué se refieren. Aquí hay una nota en la que dice the appropriate form of to be, o la forma correcta o adecuada del verbo ser o estar, se coloca en el tiempo del verbo principal que está en la voz activa. Es decir, antes de tener una oración en voz pasiva, la tenemos en voz activa y ahí es donde la convertimos. Entonces, hay que tomar en cuenta el tiempo en el cual está el verbo principal de la voz activa. Luego dice note the following, que le prestemos atención a lo siguiente y aquí hay unas explicaciones que no las voy a repasar ahorita, no las vamos a repasar porque esta explicación se da en el movimiento que vimos en la sección anterior, donde veíamos cómo se movía de un lado a otro, cómo pasaba de activa a voz pasiva la oración de ejemplo que nos habían dado. Ahora tenemos unos ejemplos acá. Simple past o pasado simple. Tenemos tanto la voz activa como la voz pasiva. Vamos a ver el ejemplo de la voz activa. Nancy made tea. Como podemos notar en este ejemplo, el verbo principal está en pasado simple, como lo dice acá, simple past. Entonces, a la hora de convertir la voz activa a voz pasiva, no vamos a hacer como en el otro ejemplo que estaba en presente simple, que colocamos el verbo is, o sea, el verbo to be en auxiliar en presente simple. Como acá está en pasado, vamos a utilizar su forma en pasado. Por lo tanto, la oración nos quedaría Tea was made by Nancy. Entonces, podemos notar acá el verbo auxiliar está en pasado simple. Ya no vamos a decir is, sino que was. Tea was made by Nancy. Luego tenemos passive voice sentences with two objects. Lo que se nos explica acá es que a la hora de reescribir una oración activa con dos objetos en voz pasiva, significa que uno de esos dos objetos se convierte en el sujeto, como es normal, pero el otro aún se queda como objeto o se mantiene como objeto. Y vamos a ver el ejemplo en la tabla. Tenemos este primer ejemplo, voz activa, Nancy offered a flower to me. Y vemos que tenemos objeto 1, que es a flower, y el objeto 2, to me. Y como lo dice la explicación, se cumple acá, ya que al pasarlo a la voz pasiva, a flower was offered to me by Nancy. Entonces notamos que el objeto 2, to me, se mantiene como objeto 1. Y aquí está, to me. Y se cumple lo que nos dice esta teoría. Y luego tenemos otro ejemplo de voz pasiva con la misma oración. I was offered a flower by Nancy. Y si notamos, en el caso de la voz activa es la misma. Nancy offered a flower to me. Y eso lo vemos vamos a ver acá. Vemos que es la misma Nancy, Nancy. Offered, offered a flower to me and to me. Eso demuestra que es la misma oración activa. Pero la voz pasiva ha cambiado. Y como lo dice acá, depende en lo que querramos poner el enfoque. 1.3. Practice. Cambia a voz pasiva las siguientes oraciones. Y tenemos un ejemplo. Somebody stole my car from the car park. Y luego la voz pasiva. My car was stolen from the car park. Si notamos en el ejemplo, estamos omitiendo la información de quién lo hizo. Recuerden que lo importante es que ustedes hagan por ustedes mismos los ejercicios, pero en esta ocasión los pueden revisar acá.
vemos como el sujeto, de acuerdo a lo que nos muestran acá, que ha sido omitida la persona o el autor. Entonces acá es she, pero en la voz pasiva no va a aparecer, de acuerdo al ejemplo que nos piden. Y luego tenemos, bueno, en color azul está lo que son los sujetos que después no aparecen, pero el verbo, como está en pasado, eso nos dice la regla de que tenemos que añadir el verbo to be de acuerdo al tiempo en que está el verbo. Como acá está en pasado, no vamos a poner is o no vamos a escribir is, sino que were o was. Number one, she bought 4 apples. 4 apples were bought. Number two, he won the match. The match was won. Number three, the man stole the blue car. The blue car was stolen. Number four, the police arrested the thieves. The thieves were arrested. Number five, Jack swam the 200 meters. The 200 meters were swum. Number six, the dog bit the old lady. The old lady was bitten. Number seven, Tom and Max ate 5 hamburgers. 5 hamburgers were eaten. Number eight, Oliver taught the children. The children were taught. Number nine, Victoria rode the brown horse. The brown horse was ridden. Number 10, grandmother told whose stories. Whose stories were told. Y es importante notar cómo si se cumplió lo de los verbos auxiliares. Como estaba en pasado el verbo principal, su verbo auxiliar iba a estar también en pasado. Where, was, where. 1.4 Production. Escribe 10 ejemplos en tu cuaderno o computadora utilizando la voz pasiva. Como habrán notado, a nivel nacional en esta semana han vuelto o hemos vuelto los docentes a los centros escolares. Por esa razón, en esta semana se me dificultó un poco y tardé un poco en poder realizar la clase para segundo año de bachillerato. Pero aquí está. Así que espero les pueda servir y por ese motivo, inclusive acá les quiero compartir estos 10 ejemplos de voz activa y voz pasiva para que los puedan utilizar, puedan cambiarle las variables que ustedes quieran y así poder entregar esta parte que es la sección 1.4. Number one, I do my homework. My homework is done. Number two, Jenny cleans the house. The house is cleaned. Number three, you mopped the floor. The floor was mopped. Number four, the team won the match. The match was won. Number five, the cat ate the mouse. The mouse was eaten. Number six, Sophie sang the song. The song was sung. Number seven, my boss fired a coworker. A coworker was fired. Number eight, the musician played music.
Music was played. Number 9. My uncle cooked bread. Bread was cooked. Number 10. Someone broke the crystal. The crystal was broken. Luego tenemos en el número 2 los links que nos dan unas referencias sobre un material que nos puede servir. Otros ejemplos y otros conceptos están acá en estos links. Así que siempre se nos está invitando a que los podamos consultar. Y en el número 3, la evaluación, podemos ver que se basa en lo que son las actividades 1.3 y 1.4. Darle las gracias por haber venido a este canal para poder compartir esta clase e invitarlos para la próxima. Hasta pronto.